Bueno, dos que vamos a ver en esta clase es la Trinidad. No tenemos un versículo bíblico específico al cual podemos apuntar como enseñando la Trinidad. Por otro lado, la inspiración verbal plenaria. Estas son doctrinas que tenemos que construir porque no tenemos un versículo que diga el Espíritu inspiró la Biblia verbal y plenariamente. Primera de Juan Carlos 3:25. No existe algo así. Otra vez, la teología no se construye a nivel léxico, sino a nivel conceptual. Bien, finalmente, en cuanto a modos de teología, tenemos que mencionar, y solo mencionar, porque creo que esto lo ven en Introducción a la Sistemática, la diferencia entre la revelación natural y la revelación especial. ¿Ok? Solo lo voy a mencionar. Creemos que la revelación natural es posible, por supuesto, ¿no? Hay cosas que podemos conocer acerca de Dios a través de la creación, pero es únicamente suficiente para condenación. Es insuficiente para salvación, y yo también diría insuficiente para adoración. Es la revelación especial la que es completamente necesaria para que nosotros podamos comenzar a construir una teología sistemática, dentro de la teología sistemática una teología propia. Es decir, si nosotros queremos conocer a Dios, el lugar al que tenemos que ir es a la Biblia, que es donde Dios ha dicho qué es lo que nosotros tenemos que conocer acerca de Él. Bueno, preguntas hasta aquí. Correcto. Habiendo discutido algunos temas generales sobre cómo podemos obtener y cómo podemos interpretar la información obtenida acerca de Dios, ahora vamos a continuar con algunos dogmas puntuales que la teología cristiana afirma sobre el Dios Trino, comenzando, por supuesto, con su existencia. No estoy seguro si es Berkhoff o Bavinck, quizás en los dos, que comienzan esta discusión diciendo que la Biblia no provee ningún argumento sobre la existencia de Dios. Es bien interesante. La Biblia no presenta ningún argumento sobre la existencia de Dios. La Biblia asume y presupone la existencia de Dios. ¿Y la interpretación que es Berkhoff? Bien. Y la interpretación que Berkhoff le da a esto es que la razón por la cual la Biblia no hace esto es porque Dios entonces estaría poniéndose a sí mismo en un estrado, presentando un argumento para que nosotros entonces decidamos si creemos o no ese argumento y si lo aceptamos o no. ¿Ok? Entonces lo que dice Berkhoff, o este teólogo, es: la Biblia no lo presenta, y la razón por la que Dios no lo presenta es porque entonces Dios estaría poniendo a sí mismo en un estrado para que se someta a la autoridad de la razón humana. Esto es bien importante cuando entremos a ver, al final de esta clase, lo que se llama el argumento trascendental de Cornelius Von Til. Entonces, pongan eso ya, guárdenlo en su memoria, ahorita vamos a regresar allá. Okay. Soy perdido. Ajá, sí. La Biblia no solo presupone que Dios existe, sino que afirma que Dios existe. Afirma que el Dios Trino existe. Por otro lado, la Biblia denuncia la incredulidad. Salmo 14. La Biblia también condena la existencia de cualquier otra deidad. Entonces, cuando hablamos sobre la existencia de Dios, hay tres cosas que la Biblia sí hace, ¿no? La primera cosa que no hace es dar un argumento. La Biblia no nos da ningún argumento específico ni puntual acerca de la existencia de Dios. Pero la Biblia sí afirma que Dios existe. Y lo podemos ver desde Génesis 1, versículo 1, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era
Dios. Entonces la Biblia afirma que Dios existe, pero la Biblia también denuncia la incredulidad, número 2, y número 3, la Biblia condena la existencia de otros dioses. Entonces cuando hablamos sobre la existencia de Dios, sabemos que, de la Biblia, que existe un Dios y que solo existe un Dios. Eso es lo primero que podemos decir. Ahora bien, en teología, históricamente, se han formulado varios argumentos a favor de la existencia de Dios. En esta clase vamos a revisar dos tipos de argumentos. Primero, los argumentos históricos clásicos y después el argumento trascendental para la existencia de Dios formulado por Cornelius Van Til y refinado por otros teólogos como Greg Pansen y John Frame, James Anderson, otros. Entonces, dos tipos. Existencia de Dios. Argumentos clásicos, ¿verdad? Y trascendental. ¿Qué argumentos clásicos, mientras yo recojo este tiradero que hice, conocen ustedes sobre la existencia de Dios? ¿Alguno? ¿Qué argumentos clásicos han escuchado allá afuera o conocen ustedes acerca de la existencia de Dios? ¿Conocen alguno? Claro, la creación es el argumento cosmológico. Cosmológico. No me gustó ese. Okay. ¿Se ve desde atrás? Sí, cosmológico. ¿Qué dice el argumento cosmológico? El argumento cosmológico básicamente dice, vemos efectos, vemos la creación, vemos cosas que están aquí como efecto de algo más. Y si vemos cosas que están aquí como efecto de algo más, entonces intuimos que ese efecto tuvo que tener una causa. Ahora, la segunda parte del argumento cosmológico es, estas causas no pueden ser infinitas. Porque si fueran infinitas, entonces nunca habríamos llegado a este punto. Si tenemos una regresión infinita, entonces infinitamente nos vamos hacia atrás. No tenemos un punto de inicio, porque es infinito. Si no tenemos un punto de inicio, tampoco podemos tener una progresión. Entonces, cuando vemos un efecto, no solamente sabemos que tenemos una causa, sino sabemos que tenemos una causa fundamental, ¿correcto? Tenemos una causa fundamental, una causa de causas, una causa primaria de la cual todo lo demás fluye, y esta causa la llamamos Dios. Ese es el argumento clásico. Interesantemente, Herman Bavinck aprecia el argumento, dice ciertamente, es racional, es correcto, pero estamos todavía muy lejos de lo que la Biblia presenta acerca de Dios. No sabemos nada acerca de este Dios. Con este tipo de argumento no sabemos cómo es, no sabemos su interacción con la creación. Básicamente no conocemos nada más que es una causa primaria. Esta causa primaria, quizá un musulmán te diga, sí, tenemos una causa primaria, es Alá. Y el argumento cosmológico no provee una respuesta para eso. Quizá un hindú te diga, sí, tenemos una causa primaria, es el Dios tal. Y el argumento cosmológico no tiene una respuesta. Y esa es una crítica que hace Herman Bavinck. Tenemos otros argumentos. ¿Alguno más? Moral. ¿Cuál es el argumento moral? Sí, ¿cómo funciona el argumento moral con la conciencia? ¿Qué estamos diciendo? Cuando hablamos del argumento moral, nuestra conciencia, lo que decimos es,
es claro para nosotros que existen ciertas normas de moralidad que son objetivas, ¿no es cierto? Por eso a veces la conciencia nos acusa, hay cosas que claramente están mal en todas las sociedades, ¿no? Cuando hablamos de una moralidad objetiva, hablamos de alguien que ha proporcionado una ley. Alguien ha dado una ley objetiva que cuando transgredimos, la conciencia nos acusa o acusa a cualquier otra persona que la haya transgredido. Ahora, esa conciencia moral, esa moralidad objetiva, tiene que tener un principio, tiene que tener una base objetiva, tiene que tener un lugar de donde fluya, y a eso nosotros le llamamos Dios. El principio de la moralidad objetiva es Dios. Es básicamente el argumento. Hay algo más. Para que exista una moralidad objetiva, no solamente tiene que haber una ley, tiene que haber una persona, o más técnicamente, un ser personal que esté entregando esa ley. ¿Por qué? Porque si yo transgredo una ley, entonces yo soy sujeto, puedo decir, sujeto a juicio, o soy sujeto a presentarme ante aquel que dio esta ley moral. Haciéndolo con una analogía. Una mesa, que no es un ser personal, una mesa no puede crear leyes. Una mesa, que es un ser personal, que no tiene conciencia moral, no puede establecer normas objetivas de moralidad. No solo eso, incluso seres vivos, una planta, no puede hacer eso. Un perro no puede hacer eso. Tiene que haber una conciencia personal, ¿verdad?, que pueda establecer leyes morales y que pueda decir o discernir lo bueno de lo malo. Cuando hablamos del argumento moral, estamos un paso más cerca de conocer al Dios bíblico, ¿verdad? Entonces, el argumento moral nos muestra que existe un Dios, pero también nos muestra que existe un ser personal. Okay. Aún así, no sabemos mucho más que estas dos cuestiones, ¿verdad? El otro problema con la cuestión de la moralidad es que el día de hoy hay muchas personas que son cínicas y aunque son inconsistentes y se pueden presionar esos puntos en un argumento, simplemente te pueden decir, no hay una moralidad objetiva. Este es un argumento que funcionaba mucho mejor en la Edad Media y antes de la Ilustración, cuando vivíamos en un mundo donde existía una moral objetiva y casi todas las personas estaban de acuerdo en eso. Sigue existiendo una moral objetiva, solo que el día de hoy van a haber personas que simplemente lo nieguen. Bien. Otro argumento. Sí, bien, gracias. ¿Quién fue? Excelente. ¿Cómo te llamas? Connie. Bien, Connie. Teleológico. ¿Sabes? ¿Puedes explicarlo? Se basa en que todo tiene un propósito. Exactamente. El argumento teleológico dice, todo tiene un telos, todo tiene un fin, todo tiene un propósito con lo cual fue creado. Por ejemplo, cuando tú ves una semilla, tú sabes que el propósito de esa semilla, realmente, es convertirse en un árbol, en una planta, lo que sea. Eso está muy ligado a lo que se conoce como diseño inteligente, ¿no? Cuando vemos la creación, vemos que todo tiene una razón de ser. Y como todo tiene una razón de ser, podemos ver que existe un diseño detrás de esto. Pareciera que existe un autor de lo que está sucediendo en la historia y que la historia ciertamente va avanzando hacia un punto específico con un propósito específico. Y los teólogos clásicos
veían esto y decían, el autor o el que provee el telos, el que provee el propósito para todas las cosas que vemos en la creación y su desarrollo, a este ser llamamos Dios. Bien, es el argumento teológico. ¿Alguien puede ver algún problema con eso? Ese es un muy buen problema. Suponiendo que aceptemos el argumento, ¿verdad? Todavía no tenemos mucha información acerca de este Dios. Quizás podemos decir, es un ser personal, es un ser racional, es una mente que puede establecer propósito para las cosas, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando diseñamos una casa o cuando diseñamos algún instrumento. Otro problema, otra vez en el mundo moderno en el que vivimos, es ¿qué hacer si alguien nos dice, ¿qué tal si todo esto del propósito es una ilusión? ¿Cuál es nuestra base objetiva para decir que la historia se está dirigiendo a un lugar específico? Digo, es muy fácil ver hacia atrás y interpretar la historia presente a la luz de hechos pasados, pero al mismo tiempo pudo haber sido todo una coincidencia. Otra vez, el origen histórico de este tipo de argumento se da en un contexto donde la gente ya creía en un Dios. Y entonces este argumento funcionaba mejor porque ciertamente todos creemos en un Dios de inicio, todos vemos la historia, todos podemos percibir que la creación tiene un propósito y un final, y cuestiones específicas tienen un propósito y un final, y es muy fácil decir, el origen de todo esto es Dios. Y hay un cuarto argumento. ¿Hay un cuarto argumento? Sí, hay un cuarto argumento. Podemos... ¿Alguien puede explicar este argumento? ¿Quién dijo ontológico? Ese es más difícil, ¿eh? Sí, es que la definición que tenemos como seres, también hay una definición, o sea, todo tiene que ser definido, y Dios tiene una definición de sí mismo. ¿Te acuerdas quién propuso el argumento ontológico? Anselmo, San Anselmo. San Anselmo, muy bien, gracias. El argumento ontológico es el cuarto clásico. Hay más, por supuesto, hay más argumentos clásicos. Estos son los cuatro más comunes, ¿no? Agustín tenía otro acerca de las perfecciones y la belleza, ¿no? Podemos decir, mi esposa es mucho más bella que yo. Entonces tenemos un estándar de belleza. Si tenemos un estándar de belleza, ese estándar de belleza es Dios. Okay. El punto es, hay otros. Estos son los cuatro más comunes. El ontológico de San Anselmo, gracias, lo que dice es lo siguiente. Cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser necesario. Es decir, un ser sin el cual nada de lo que existe podría existir. Esa es una parte. Otra vez. Cuando pensamos en Dios, pensamos en un ser necesario. Esto quiere decir un ser sin el cual nada de lo que existe podría existir. Es uno. Número dos. Un ser necesario también es un ser que es más grande, más perfecto que cualquier otro ser, llamaríamos derivado o innecesario. Por ejemplo, yo soy un ser innecesario. Yo puedo morir, yo puedo dejar de existir y el mundo va a seguir su curso. ¿Bien? Dios no es así. Dios es un ser necesario, al mismo tiempo debe ser el ser más perfecto que podamos imaginar. Si tenemos este ser que es lo más perfecto que podamos imaginar y es un ser necesario, ese ser, ¿qué es más perfecto? ¿Que sea un ser ficticio o que sea un ser real? Bueno, es más perfecto que exista en la realidad. Simplemente, si yo me comparo con una versión imaginada de
mí mismo, yo soy más perfecto simplemente por el hecho de existir, simplemente por el hecho de estar aquí presente, porque una versión ficticia y una versión imaginaria no puede expresarse, no puede hacer muchas cosas. Luego entonces, dice Anselmo, si es un ser necesario, es un ser más perfecto de cualquier otra cosa que podamos imaginar, y la existencia es parte de esa perfección. Luego entonces, porque podemos pensar en Dios de esta manera, significa que Dios existe. Este argumento es muy interesante, muy interesante, y ha sido criticado por muchos teólogos, muchos filósofos. No es el argumento más sencillo de entender, pero al mismo tiempo tiene límites. Primero, porque, otra vez, depende mucho de nuestra preconcepción de Dios. Entonces, aunque yo pueda llegar a esta conclusión, y vamos, es un argumento muy complejo, pero vamos a irnos con Anselmo y vamos a decir, ok, tu argumento es válido. ¿Qué pasa si dos personas comienzan desde una preconcepción de Dios distintas? Mi Dios, vamos a ponerlo así de fácil. Mi Dios es trino, mi Dios es unitario. Hacemos todo ese proceso y llegamos a la conclusión de que mi Dios trino existe, mi Dios unitario existe. ¿Cuál es el Dios real? Estos son los argumentos clásicos. Y una de las cosas que tienen que saber, simplemente tienen que saber, número 1 es que existen, número 2 es más o menos cuál es el argumento, y número 3 es Kant, Immanuel Kant los criticó absolutamente todos. Han habido contracríticas sobre la crítica de Kant, pero honestamente Kant hizo un bastante buen trabajo al criticar esos argumentos. Ahora bien, antes de pasar a la segunda parte, ¿alguien tiene preguntas sobre estos 4? Ok. Ahora bien, vino alguien tiempo después, de nombre Cornelius Van Til. ¿Alguien está familiarizado con Van Til? Okay. Van Til no es el teólogo más fácil de leer, principalmente porque sus libros son como notas de clase. Son como notas de clase, entonces es muy difícil seguirlo. Pero después de él vinieron alumnos suyos que simplificaron su argumento. Van Til lo que hizo es decir, número 1, yo no voy a empezar con la razón. Yo no voy a empezar con todo lo que ya hemos criticado acerca de la razón. No porque no vaya a utilizar mi razón, simplemente porque el punto de inicio de toda teología tiene que ser ¿cuál? Sí, a través de... Se recibe a través de la fe, pero ¿cómo se revela Dios? A través de la Escritura, sí, de la Biblia. Okay. Entonces mi punto de inicio para toda teología tiene que ser la Biblia. Kant no. Cornelius Van Til hizo lo que se llama un argumento trascendental. Antes de entrar al argumento trascendental de Van Til, tienen que saber que los argumentos trascendentales no los inventó Van Til. De hecho, Kant mismo ya los utilizaba. Y un argumento trascendental básicamente dice, no vamos a discutir aquí arriba en las consecuencias de lo que pensamos. Por ejemplo, el argumento cosmológico comienza con la creación. El argumento moral comienza con nuestras intuiciones de la moralidad. El argumento teológico comienza también con las cosas que podemos percibir. Los argumentos trascendentales dicen, vamos a discutir aquí abajo en el fundamento, o vamos a discutir cuál es el fundamento del conocimiento. ¿Cuál es el fundamento sin el cual nada de lo que yo diga puede ser racional? Y por ejemplo, Kant dice, una de las cuestiones que tenemos que presuponer para que exista lógica, para que existan cuestiones racionales, dice Kant, es la causa y efecto. ¿Okay? Tenemos que suponer que existe una causa y efecto y no hay nada más abajo que
la causa y efecto para que nosotros podamos empezar a construir argumentos racionales. Otras personas dirían, otro argumento trascendental es la ley de no contradicción. ¿Okay? No hay una forma de argumentar la ley de la no contradicción. Tiene que ser un argumento trascendental. ¿Qué es un argumento trascendental? Si nosotros no damos crédito a esta ley de la no contradicción, simplemente no podemos hacer ningún otro tipo de argumento. No hay forma de argumentar nada sin antes presuponer que la ley de no contradicción existe. Esa es la clase de argumentos trascendentales. ¿Qué dijo Kant? No importa. ¿Qué dijo Van Til? Van Til lo que dice es lo siguiente. La idea central es que hay ciertas estructuras o presuposiciones que deben estar en su lugar para que podamos interpretar las experiencias del mundo creado de modo que tengan sentido. Es la existencia del Dios Trino que la Biblia propone la que es la base necesaria para interpretar la creación misma y las leyes que la gobiernan. Entonces, Van Til comienza con la escritura. Y de la escritura comienza con la existencia de un Dios trino como fundamento de la racionalidad. En otras palabras, lo que está diciendo Van Til es: no hay nada que yo pueda experimentar en la creación, no hay ningún tipo de ley física o ley moral o ley de la lógica, no hay absolutamente nada que yo pueda interpretar en la creación coherentemente, sino primero presupongo la existencia de un Dios trino. ¿Ok? Así empieza Van Til. Por ende, dice Van Til, cuando se trata de la existencia de Dios, estamos hablando de un ser sin el cual nada de nuestra experiencia tiene sentido. Si no presuponemos la existencia de un Dios trino, no hay fundamento para la lógica, no hay fundamento para las ciencias, el principio de inducción, no hay fundamento para las matemáticas, el principio de deducción, no hay fundamento para nada de eso. Viene un teólogo después de Van Til, que es John Frame, uno de sus estudiantes, y John Frame aclara muchas de estas cuestiones que dijo Van Til, y la proposición de John Frame es un poquito más sencilla, creo, de entender. John Frame comienza diciendo, tiene 3 puntos. El primero es el fundamento de la racionalidad. Y podemos tener en cuenta Proverbios 1:7, ¿no? Dice, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, si quiero conocer cualquier otra cosa, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Temer al Señor, reconocer al Señor. ¿Okay? Todas las formas de pensamiento, conocimiento y experiencia humana requieren como fundamento último requieren un fundamento último para ser coherentes y significativas. Kant estaba de acuerdo, Van Til estaba de acuerdo, Frame está de acuerdo. Este fundamento no solamente es un Dios genérico, ¿okay? Tiene que ser el Dios trino del cual la Biblia es testigo, el cual la Biblia pone por delante. Sin la existencia de este Dios trino, no habría ninguna base consistente para la lógica, la moralidad, la uniformidad de la naturaleza, que son esenciales para el razonamiento y la vida humana. Número 2. La existencia de este Dios trino es la precondición del pensamiento. Es decir, para que exista pensamiento, la precondición, el contexto donde el pensamiento racional se puede producir es en un contexto donde existe un Dios trino. Antes de meternos aquí, quiero que escuchen estos 2 pasajes. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos
y somos. Como algunos de nuestros poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Colosenses 1:16 al 17, porque en medio de Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, incluidas, yo creo que si le preguntaras a Pablo, incluidas las leyes de la moralidad, incluidas las leyes de la física, incluidas los estándares de belleza y perfección. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él permanecen. Todo lo que dice Frame es conceptos como la lógica, las leyes de la naturaleza y la moralidad solo tienen sentido en medio de una cosmovisión cristiana, una cosmovisión cristiana con el Dios Trino como Dios. Y cualquier intento de construir un sistema de conocimiento, vamos a llamar, él dice, solamente la cosmovisión cristiana tiene sentido. Okay. Si yo me voy a cualquier otra cosmovisión, si me voy al panteísmo oriental, si me voy al monismo, si me voy al naturalismo, al materialismo, cualquier otro tipo de cosmovisión, acuérdense, no estamos discutiendo aquí en las consecuencias, sino aquí en los fundamentos. Si me voy a cualquier otra cosmovisión, sin Dios, en última instancia, va a ser un sistema autocontradictorio. Porque los mismos principios que fundamentan la lógica, que sustentan la lógica y el razonamiento dependen de la existencia de un Dios trino. Entonces, cuando el ateo quiere utilizar la razón, o la ciencia, lo que sea, para demostrar que Dios no existe, o para argumentar, no para demostrar, para argumentar que no existe, antes de entrar en un argumento, y yo sé que esta no es una clase apologética, pero estamos hablando de la existencia de Dios. Antes de entrar en un argumento de por qué Dios existe o no existe, a ver. Explícame de dónde vienen las leyes de la lógica. Las estás utilizando. En mi cosmovisión cristiana, yo te puedo decir que el origen de las leyes de la lógica, que son inmateriales y que son aceptadas por todos, básicamente, es porque reflejan el pensamiento de un Dios trino. Reflejan el pensamiento, reflejan interacción entre las personas de la Trinidad. Reflejan comunicación, como hemos visto en Juan, en la oración sacerdotal de Jesús. Jesús se comunica con el Padre. Esa comunicación no empezó en la encarnación, esa comunicación ya existía desde la eternidad pasada. Entonces, para que pueda haber comunicación, tiene que haber leyes de racionalidad, y esas leyes de racionalidad son el reflejo del pensamiento de Dios. En mi cosmovisión cristiana de un Dios trino, esta racionalidad tiene sentido. ¿Cuál es tu explicación para utilizar las leyes de la lógica? Este mismo silencio es el que van a escuchar. Porque sin un Dios trino no podemos argumentar estas cuestiones. Vayamos al campo de las ciencias. El campo de las ciencias es construido básicamente a través del principio de inducción. ¿Qué quiere decir? Yo veo cosas que suceden en el mundo y supongo que estas cosas se van a seguir repitiendo. Por ejemplo, veo un Pedro, lamento si alguien se llama Pedro, disculpen, veo un perro y ladra, ¿ok? Veo un segundo perro y ladra. Veo un tercer perro y ladra, y así veo 99 perros. Cuando yo veo el perro número 100, el principio de inducción dice, este perro va a ladrar. ¿Por qué? ¿Por qué no va a cacarear? No, pero la experiencia nos dice que el perro ladra. Sí, claro, la experiencia nos dice, pero ¿qué te hace suponer que hoy va a ser lo mismo? La experiencia nos dice, ya entendí que la experiencia nos dice, pero ¿qué te hace decir? ¿Cuál es tu justificación para decir que hoy ese perro va a ladrar y no va a cacarear? Y no van a salir de la experiencia, nos dice. En la cosmovisión cristiana podemos decir, porque Él sostiene todas las cosas, porque Dios creó a este perro con la capacidad de ladrar. Puede que no nos crean y está bien. El punto no es que nos crean o no nos crean. El punto es la cosmovisión cristiana con un Dios trino tiene una explicación fundamental para el principio de inducción que los científicos, yo soy científico, soy médico,
los científicos que no creen, utilizan, pero no pueden fundamentar. Otra forma de ver este tipo de argumento es que las personas que niegan la existencia de Dios toman prestado de la cosmovisión cristiana y toman prestado de la verdad bíblica para poder incluso comenzar sus argumentos. Y entonces lo que debe hacer el teólogo es no ceder un solo centímetro de terreno. Y antes de discutir los argumentos, discutir los fundamentos, las presuposiciones, y hacerle ver a esta persona que sin el Dios trino que la Biblia propone, nada de lo que está diciendo tiene ningún sentido. Y a esto se le llama la imposibilidad de lo contrario. Entonces, primero vimos, Dios es el fundamento de la racionalidad. Es la precondición del conocimiento, ¿qué es? Okay, sí, conocimiento. Y número 3, la imposibilidad de lo contrario. Okay. Perdón mi letra. Número 1, fundamento de la racionalidad. Número 2, precondición de conocimiento. Número 3, imposibilidad de lo contrario. Lo que Frame dice, y también Van Til decía lo mismo, Greg Vance decía lo mismo, solo que Frame lo explicó de una forma que creo que es más clara, es el argumento trascendental no es simplemente una afirmación de que Dios existe, sino una demostración, esto es importante, una demostración de que negar la existencia de Dios conduce a una contradicción. A esto se le llama la imposibilidad de lo contrario. Entonces, el argumento termina cuando nosotros entendemos que no solamente afirmo que el Dios trino, que la Biblia dice que existe porque es el principio por el cual Dios se ha revelado y que yo recibo por la fe. No solamente yo entiendo que Dios existe, sino cualquier otro sistema que niegue la existencia de un Dios trino tiene una contradicción interna. Y el único trabajo, sé que no es una clase apologética, otra vez, pero estamos hablando de la existencia de Dios, el único trabajo del teólogo o del apologeta es encontrar esa inconsistencia. Esa inconsistencia va a estar allá. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y si removemos a Dios de la ecuación o cambiamos a ese Dios por alguna de las imaginaciones paganas que tenemos, entonces todas esas otras cosas que reflejan el carácter creativo de un Dios trino pierden sentido. Nuevamente, nuestro único trabajo es encontrar esa contradicción. ¿Cuál es la ventaja? Déjenme leerles un versículo antes de valorar esta posición. 2 Corintios 10, 4, 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La ventaja de este argumento es que comienza con el Dios trino que ya se ha revelado. La ventaja de este argumento es que no nos deja con un Dios genérico. Tenía un profesor, el doctor David Fieldson, que cuando explicaba este tema nos hablaba del sistema de metro que hay en Londres.
y ahora que estamos viendo cerca, lo he experimentado y cada vez que entro al metro me acuerdo de este profesor y de este argumento también. Entre el metro y la plataforma hay un pequeño espacio, ¿verdad? Y hay una grabación que te dice, ten cuidado con el espacio al salir del metro. Por favor, ten cuidado con el espacio al salir del metro. Ten cuidado con el espacio. Este tipo de argumentos nos llaman a tener cuidado con el espacio. Porque tenemos un espacio de un Dios genérico a un Dios trino. Tenemos un espacio bastante grande de un Dios que existe, que es el principio de las cosas, de un Dios que a lo mejor es personal, de un Dios que existe por lo menos en nuestras mentes, de un Dios que quizá dé propósito a las cosas, al Dios trino del cual habla la Escritura. En este sentido, el argumento de Van Til tiene la ventaja de comenzar con la Escritura, no ceder ningún tipo de terreno y presentar al Dios trino. La desventaja es que ciertamente, yo creo, yo soy convencido del argumento de Van Til, y por eso quise leerles estos pasajes mientras hacíamos este ejercicio. Yo estoy convencido que este es un argumento bíblico. Hablábamos de que la teología no se hace a nivel del léxico, sino a nivel de concepto. Y todos los conceptos detrás de las premisas de Van Til son bíblicas, ¿verdad? Dios es primero que todas las cosas. En Dios nos movemos y existimos. Es decir, nuestra racionalidad no existe fuera de la existencia de Dios. Y no es un Dios cualquiera, sino, si nos vamos a la teología bíblica y sistemática, es un Dios trino. En ese sentido, es un argumento bíblico. También entiendo que es un argumento bastante complejo de aprehender. Es un argumento que hay que pensar, que hay que, como decimos en México, masticar. Hay que estar dándole vueltas. Y creo que una de las mejores maneras de hacerlo, es a través de un ejercicio. Y con eso vamos a terminar la clase. Me gustaría que ustedes se pongan en el papel de un ateo y que empecemos a tener un diálogo sobre la existencia de Dios. Y yo voy a jugar el papel de lo que soy, un teólogo reformado, convencido del argumento de Van Til. Y yo voy a empezar. Me pueden atacar como quieran. Estamos pretendiendo. Nadie es un hereje aquí. Okay. Dios existe y el Dios trinitario de la Biblia existe. ¿Quién sea? ¿Por qué es trinitario? ¿Por qué es trinitario? Porque la Biblia lo dice. Hay una pregunta. Sí. ¿Se la leo? Sí, por favor. ¿Qué sucedería si el contraargumento se ganó creencia en la escritura como una base para el argumento trascendental? ¿Que alguien me diga que no cree en la Escritura? Claro. No importa. La existencia de Dios no depende de que tú creas en la Escritura o no. La Escritura existe, Dios la ha revelado, el argumento trascendental es real. Vamos a hablar en cuestiones filosóficas más serias. Honestamente, van a sentir una respuesta muy interesante para eso. El cerrar los ojos y decir, no existe porque no me gusta lo que dice y no lo creo, no es muy diferente al niño que hace un berrinche, de una sábana encima y dice, papá, no existes porque no te quiero obedecer. Creo que estamos en un nivel, sé que estamos haciendo un ejercicio, ¿no? Pero eso es lo que Bansen, de hecho, respondió en un debate a un ateo. Le dijo, creo que estamos en un nivel filosófico más alto. Y todo el mundo se quedó callado. Entonces, vamos a hacer argumentos más fuertes. Dios existe, el Dios trino de la Biblia existe, independientemente de que creas o no en su revelación. Si puedes decir no creo, si ese es el nivel de argumentación, yo puedo decir sí creo. Vamos. Tírenme lo mejor que tengan.
Es que somos muy creyentes. Somos muy santos aquí. ¿Quieren hacerlo al revés? ¿Sí? Ok, yo les voy a dar uno. Ok. Solamente las cosas que son naturales existen, solamente las cosas que podemos ver existen. ¿Por qué? Porque las podemos ver, porque las podemos palpar. Menciónenme cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea material. La moralidad, la belleza, la lógica. Las leyes de la lógica, claro. Moralidad y belleza son muy buenos, pero cuando estamos hablando con un ateo, corremos el riesgo de que digan, yo no creo en la moralidad, es subjetiva, la belleza es subjetiva, pero las leyes de la lógica, y esa es otra respuesta que Vansen dio en ese debate. Excelente. Ok, sí, las leyes de la lógica son... Las proposiciones matemáticas también se podrían tomar. Las proposiciones matemáticas, claro. Claro. Pero esas son cuestiones abstractas. Esas son cuestiones abstractas y pueden existir en nuestra mente. Dios también, si quieres, puede existir en tu mente. Bueno, tomen una piedra, pongan a 10 metros de altura sobre ustedes, suelten a ver si es abstracto. Una de las cosas que podríamos responder a eso es, mire, las matemáticas pueden ser abstractas, pero no significa que no sean reales. Las matemáticas son bastante reales y las utilizamos incluso en nuestras interacciones, ¿no? Cuando hablamos de lógica, la lógica es equiparable a la matemática. Y ustedes están utilizando lógica para construir argumentos y para construir proposiciones. ¿Me estás diciendo que tu proposición no es real? Porque ese es tu argumento, son cuestiones abstractas. Si tus cuestiones son, si la lógica y las matemáticas son abstractas y no tienen sentido, entonces el argumento que me estás dando es abstracto y no tiene sentido. No creo que se quieran ir para allá. El punto de este ejercicio es que ustedes vean, nuevamente, que cuando nosotros iniciamos con un Dios trino, y mi recomendación sería que ustedes continúen leyendo acerca del argumento trascendental, y sobre todo viendo cómo funciona, viendo personas que lo usen en apologética. Pero cuando ustedes logran ver esto, es muy interesante ver cómo cualquier otra cosmovisión es reducida a un absurdo. Por ejemplo, cuando yo les dije, solamente las cosas que sean palpables o sean materiales son reales. ¿Se acuerdan que les dije eso? Okay. ¿Esa idea es material? Entonces no es real. Otra vez, toda cuestión que trate de negar a Dios, al Dios trino de la Biblia, inexplicable, ineludiblemente, va a terminar en una contradicción, en una autocontradicción. Hablábamos de por qué es un Dios trino. ¿Cómo explicamos las relaciones interpersonales? ¿Cómo explicamos las matemáticas? Cuando yo puedo entender los conceptos 1 y 2, lo estoy haciendo en referencia el uno del otro. Para eso tiene que existir un concepto de uno y un concepto de otro. Y un concepto de otro más, etc. Esta cuestión matemática, no hay ninguna cosmovisión que lo pueda explicar. De hecho, es un problema filosófico. Es el problema de la unidad o la pluralidad última de todas las cosas. Es decir, ¿qué es más fundamental? ¿La pluralidad? ¿El individuo? ¿Los unos? ¿Muchos unos? ¿O la unidad? ¿Qué es más fundamental? Juan y Alberto y Víctor o la humanidad. ¿Por qué tiene que ser un Dios trino? Porque el Dios trino resuelve esto. Porque tienes al mismo tiempo como fundamento último tanto la unidad como la pluralidad. Ahora, puedes no creerlo,
Pero mi sistema bíblico trinitario tiene una respuesta para esto. Y el tuyo no. Ya nos pasamos de tiempo. Bueno, mañana voy a iniciar la clase recomendándoles las cosas buenas que tiene la dogmática reformada de Bavinck. Vamos a orar, nos pasamos por un minuto. Vamos a orar y terminar esta clase y mañana venimos para aprender más sobre los atributos de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Te damos gracias porque eres un Dios trino, porque eres un Dios que se ha revelado, porque nosotros podemos conocerte verdaderamente, aunque no exhaustivamente, a través de tus escrituras. Ayúdanos a digerir todas estas cosas, pero también, Señor, a maravillarnos y cada día más crecer en santidad para poder adorarte como tú mereces ser adorado. Padre, estamos delante de ti asombrados. Te damos gracias nuevamente por estar aquí. Pedimos que nos cuides hasta el día de mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén.